unos ajustes. Ahí estoy esperando que Fabián se conecte. Hola Fabián Provenzano, ¿cómo le va? Hola Marcelo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Vos me escuchás de manera satisfactoria? ¿Me ves bien? Sí, acá te escuchamos perfecto. Bueno, vamos a hacer la presentación formal de Fabián Provenzano, abogado desde chiquito, como dice él, una persona que siempre fue emprendedora, fue cofundador de IPEC, la Asociación Civil Iniciativa por el Cambio. Luego cursó becas en Estados Unidos, en España, en Cuba, en Alemania. Durante muchos años fue gerente de los colegios de nuestro proyecto educativo, la empresa educativa de Zona Sur. Y desde el 2002 al 2008, si no recuerdo mal, ¿no, Fabián? Sí, señor, perfecto. Y también gerente del Instituto Modelo de Educación Física, cargo que actualmente desempeñás, ¿verdad? Sí, por supuesto. Un abrazo Fabián, grande a la gente de IMEF. Toda la gente de IMEF, un abrazo grande, así es. Fabián se desempeñó como conferencista y dio cursos, talleres sobre tendencias, gestión del cambio. Y además, los últimos años estuviste haciendo presentaciones en España, ¿verdad, Fabián? Sí, tenemos la suerte de ser invitados por la Universidad de Extremadura, así que sí, hace varios años que estoy yendo a dar algunas charlas, estamos trabajando en algunas cuestiones sobre las nuevas tendencias y innovación educativa en Cáceres, en la Universidad de Extremadura. Estuviste también en Badajoz dando una charla y en la Universidad de Extremadura, tanto en la Facultad de Ciencias de la Educación como también en la Facultad de Ciencias del Deporte. Sí, así es. En la Facultad de Ciencias de Deporte tenemos nuestros amigos, el doctor Jesús Muñoz Jiménez y el doctor Kiko León Guzmán, a quien les mando un abrazo grande. Y sí, hemos dado también charlas en la Facultad de Profesorado, de Formación del Profesorado y en la Facultad de Ciencia de la Educación. Fabián participó de una aventura que en algún momento se denominó Un giro copernicano a la educación, el libro que realizamos junto a María Belén González Milbrán, Fabián Provenzano y quien les habla en 2019, cuyo primer objetivo era festejar los 20 años de la revista Colegio, del cual Fabián es antiguo testigo, porque fue uno de las primeras instituciones, cuando él estaba a cargo de nuestro proyecto educativo, fue una de las primeras instituciones que empezaron a participar de la revista. Así que, Fabián, muchas gracias primero por este tiempo tan generoso que nos das. Segundo, es un placer conversar con vos. Y me voy a meter de lleno, luego de esta introducción, a deshojar un poco esto que nosotros hemos llamado el giro copernicano de la educación. Para eso te voy a llevar a hacer como un pequeño análisis de contexto, del contexto, de qué es lo que estuvo pasando en este último tiempo. Básicamente un tiempo que, como dice Juan Manuel Segura, fue un rayo que atravesó una noche estrellada, ¿no es cierto? Un tren bala que se llevó puesto el mundo por delante, inclusive a los líderes más importantes del mundo. Fabián, ¿cuál es un poco tu análisis en cuanto a esto? ¿Es una época de cambio o un cambio de época? Bueno, realmente creo que es así, todos lo estamos sintiendo. Yo creo que son acontecimientos históricos que son rupturistas, ¿no? Que marcan un antes y un después en el mundo y en las vidas de cada uno de nosotros. Si vamos hacia atrás, yo creo que este es un momento muy, muy fuerte, pero es comparable, por ejemplo, con cuando éramos chicos nosotros, con la llegada del hombre a la luna, un momento así de histórico, o la caída del muro de Berlín,
o por ahí el 11 de septiembre, las Torres Gemelas. Sí, es así, son acontecimientos que marcan un antes y un después en nuestra historia y de los cuales nos vamos a acordar de todas nuestras vidas. Pero yo quisiera recordarte que además, en esto que hablamos de un cambio de época, había indicios de que esta era estaba tocando fin, esta era industrial. Yo quiero recordarte que en enero, en este verano, hace apenas 2 meses, estábamos viendo todos azorados cómo Australia, una gran potencia, se incendiaba prácticamente la mitad de su territorio, con las pérdidas humanas, con las pérdidas materiales y con lo que escuchábamos asombrados, que era la desaparición de millones de animales. Entonces, bueno, estos indicios de que venía una nueva era los estábamos teniendo. Y no es casualidad tampoco que nosotros en febrero, Marce, por tu iniciativa, por la iniciativa de la revista, junto a la consultora Copérnico, nos estuviéramos encontrando con Gilberto, con Ricardo, con los amigos, en la Universidad del Siglo XXI. Y yo recuerdo allí que en el almuerzo después, con la gente de la universidad que tan amables son con nosotros, con Laura Rosso, con Melanio Taviano, con Natea Latieso, charlábamos y decíamos que evidentemente estos cambios bruscos iban a venir uno tras otro y que teníamos que adaptarnos a ellos. Y en ese conversatorio tan interesante, por lo menos para nosotros que nos divertimos, vos me preguntaste sobre las tendencias en ese momento y yo me mantenía diciendo que para mí el eje eran las 3 grandes tendencias del momento, que seguían siendo globalización, aunque sonara un poco viejo, pero yo decía globalización porque globalización en los 90, cuando estudiamos economía, nos decían que era como ejemplo que si un chino estornudaba afectaba a la economía de Chile, de Brasil o de México, se iban a resfriar y la bolsa de valores iban a bajar y iba a afectar la economía. Bueno, este cuento resultó ser cierto, muy cierto, por eso hablamos de globalización como mega tendencia. La otra, tecnología. Es decir, la tecnología es la nueva mega tendencia y estar haciendo esto con vos ahora en vivo, en una red que tiene pocos años y poder estar dialogando así. Y lo que estamos atravesando en los colegios hoy, en las universidades, con las clases a distancia, nos demuestra que la tecnología en sí es una mega tendencia. Y la tercera mega tendencia es el cambio climático, obviamente. Por eso yo, hace unos días hablábamos, vos fijate lo del cambio climático. Lo impresionante de que en estos pocos días que los humanos paramos un poco o mucho, cómo la Tierra nos está devolviendo un mensaje tan tremendo. Es decir, el aire limpio, la Tierra se ve del universo como nunca, y las aguas con un tono claro que nunca tuvieron, animales por doquier. Entonces yo creo e insisto en que lo que viene en esta nueva era es más cambio climático, más globalización y más tecnología. Para bien y para mal, no discuto. Lo que digo es que viene más de eso y se va a profundizar. Y esta frase que vos mencionás, y es justo decirlo, que pertenece a Raquel Roca, es una periodista española muy interesante, escribió el libro Nomads, los trabajadores del futuro, nos ha inspirado a nosotros y creo que sí, que es así, es un cambio de época, lo quieran entender quien no lo quiera entender, y que estos indicios anteriores que veníamos hablando se han ido concretando y que tenemos que adaptarnos a esto. Si me pedí definirlo, yo diría que es como cuando vas con el auto, viste que a veces tenés curva y contracurva. Bueno, acá se nos vienen unas cuantas curvas y contracurvas a las personas y a las organizaciones. Y no sabemos a ciencia cierta cuándo vuelve el camino recto, cuándo viene la recta, ¿no? Viene un momento de cambios bruscos en los cuales hay que adaptarse y no todos son para mal, porque de esto podemos sacar muchas enseñanzas y lo podemos capitalizar. Sí, yo recuerdo perfectamente que hablábamos en el evento que coorganizamos con la Universidad Siglo XXI del cambio de paradigma, ¿no? Y este cambio de paradigma que vos mencionás como un fuerte cambio de época. Quizá el momento bisagra sea esta pandemia, donde por ahí los que no lo estaban visualizando
tienen un ejemplo muy concreto, y en este sentido quería citar a Toffler, a Alvin Toffler, porque hay algo que veníamos hablando en este desarrollo de la consultoría que venimos haciendo, que es sobre el cambio de paradigma de los analfabetos, ¿no? Los analfabetos del siglo XXI, que como decía Toffler, no son aquellos que no saben leer o escribir, sino aquellos que no estén permeables a nuevos aprendizajes. ¿Lo compartís? Sí, claro. Además, Elvin Toffler lo dijo eso hace muchísimos años. Sí, yo creo que la pandemia, en definitiva, ¿cómo explicarte? Y yo creo que yo me agarro la cabeza y digo, ¿qué analfabetos digitales somos? ¿Qué nos pasó? ¿Cómo nos ocurrió esto? ¿Cómo nos tomó así? Y me pregunto para atrás, en nuestras organizaciones, en las organizaciones con las que trabajamos, ¿cómo nos pasó esto? No lo pudimos prever, no tuvimos tiempo, sí lo tuvimos, no tuvimos los recursos, sí los teníamos. Yo creo que estábamos cómodos, yo creo que pensamos que el tiempo se prolongaba y que seguíamos así y que lo íbamos a llevar y nos encontramos con esta realidad, ¿no? Así que me parece que lo positivo de todo esto sería destacar o repensar quiénes son los ganadores en cada organización. Y en concreto en el colegio nos dimos vuelta y ¿a quién recurrimos? ¿A quién vamos a recurrir? A los leales, a los que están de siempre, a los que no, nos dimos cuenta que tuvimos que recurrir a otro perfil de personas que nos salvaron en estas circunstancias. ¿Quiénes son? Los creativos, primero, tuvimos que recurrir a alguno que se le ocurriera otra cosa. Los que mejor se llevan con la tecnología, fundamentales, los que mejor se llevan con la tecnología. Los que, sin llevarse tan bien, se adaptaron rápido al cambio, los que mejor se adaptan al cambio. Los que demostraron que tienen empatía, porque además de conocimiento, en esta tuviste que demostrar, y estamos teniendo que demostrar, mucha empatía. Así que yo diría que hoy en estas circunstancias es muy interesante verlo, hay que estudiarlo. Los ganadores de hoy en los colegios no son los de siempre y los ganadores en la educación no son los de siempre. Yo creo que los ganadores básicamente van a estar, en primer lugar, entre los que estuvieron dispuestos a correr riesgos. Sí, esto es muy importante, ¿eh? Y los que largaron y estuvieron dispuestos a correr riesgos tomaron la delantera y son uno de los ganadores. Y los otros ganadores, y esto creo que también es fundamental, son los que se animaron a hacer las cosas de otro modo. En todas las organizaciones y en los colegios y en las universidades, por supuesto. Los grandes ganadores son los que se animaron a hacer las cosas de otro modo. Que eso no es más y menos que innovación. Eso es innovación en la realidad, eso es innovación en la calle, esto es innovación en el trabajo. Hacer las cosas de otro modo. Creo que hay que prestar atención a esto. También es un antes y después en nuestras organizaciones, en nuestros colegios. Y vuelvo a recalcar y felicitar a los creativos, a los que mejor manejaron la tecnología, a los que mejor se adaptaron a estos cambios, a los que están demostrando cada día empatía. Y por último, como te decía, ¿no? Los ganadores son quienes tomaron riesgo y los ganadores son quienes están dispuestos a hacer las cosas de otra manera, en otro formato. Y esto es innovar. Sí. Adhiero totalmente. Te voy a dar un ejemplo concreto de nuestra organización. Por ejemplo, nosotros tenemos un consejo editorial integrado por Carolina Stapsinkas, Cecilia Mourelos, Esteban Tomeo y yo. A los cuatro que estudiamos periodismo nos gusta hacer entrevistas. Obviamente, nuestro formato mental hacía que nuestra organización hiciese entrevistas y esas entrevistas las editábamos cada 2 meses con la revista. Pero nuestra organización hace años que tiene redes sociales y en los últimos años no se nos había ocurrido hacer entrevistas por Instagram, que es una cuestión que nos ha dado mucho más cantidad de seguidores y mayores contenidos, y además disfrutamos de la experiencia. Este es un pequeño ejemplo que tiene mucho que ver con lo que vos decías: correr de la zona de confort, hacer algo novedoso
que impacta en la organización y que impacta a la comunidad de influencia. ¿Me seguís? Sí, coincido totalmente, Marcelo. Le mando un abrazo grande, un beso grande a todo tu equipo. Y sí, sé que es así y sé que vos sos uno de los que atraviesa estos momentos y lo toma como un desafío. Y creo que nosotros tenemos que todos tomarlo así. Si no, el que no lo toma como un desafío pierde. Y me parece que esto es lo atractivo, ¿no? Fabián, te llevo a vos que sos una persona que le gusta mucho leer y detectar tendencias. Quiero llevarte a los conceptos de Nassim Taleb sobre el cisne negro de Black Swan. Es un libro que, si no me equivoco, Taleb hizo en el 2007. Y otro concepto muy interesante, que es el concepto de antifrágiles, de la antifragilidad, que no es ni lo frágil ni lo robusto. ¿Me los podrás desarrollar? ¿Me podés desarrollar estos conceptos? Como diría nuestro amigo Gilberto Pinzón, le mandamos un abrazo. Bueno, vení con lo que quieras y vamos viéndolo. Sí, por suerte compartimos los gustos y sabés que Tales es un autor de los preferidos. Es un personaje, es un loco, Tales. Entre otras cosas, profesor de ciencia de la incertidumbre, ¿no? Está muy bueno. Y sí, es verdad, la gente hoy está hablando, escuchamos el tema de los cisnes negros, que es un libro que escribió hace mucho, pero él después, 4 años después, escribió el libro Antifrágil. Y a mí me encantó, lo tomamos mucho y lo utilizamos muchas de sus frases y el pensamiento, porque es muy concreto, es muy interesante y tiene que ver con estos tiempos. Taleb nos marca que en estos tiempos de cambio no tenés que ser ni robusto ni frágil. Entonces él dice, ¿cómo se llamaría eso? Y se le ocurre decir antifrágil. ¿Y para qué? Porque siendo antifrágil es la única manera que él encuentra, podés beneficiarte con el tema de los cambios, podés beneficiarte en este concepto del desorden que nosotros también desarrollamos a través del concepto de caórdicos, entre el caos y el orden, y que después, si querés, lo profundizamos. Pero en este libro Antifrágil hay una anécdota, si querés la cuento rápida, que a mí me divierte, me parece que a la gente le va a gustar, que tiene que ver con los pavos. Tales cuenta que en Estados Unidos hay un corral donde hay 1000 pavos. Y esos 1000 pavos están todos muy cómodos, con luz, le dan medicación, le dan de comer. Hay un señor que para ellos es muy bueno. Durante 1 año, durante 2 años, hasta que llega el 3er año. Entonces, se reúnen los pavos y el paradigma de los 1000 pavos se ponen de acuerdo, que ese señor es bueno, que la cosa va muy bien así y que no hagamos nada, que está todo bárbaro. Claro, llega el Día de Acción de Gracias. Como ustedes saben, en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias es tradicional comer un pavo. Y el señor sacrifica a los 1000 pavos. Así que, como dice Taleb, llega un cisne negro para los pavos, Marce, pero no es un cisne negro para el carnicero. Así que, ¿qué pasó? Bueno, conclusión, moraleja, no seamos pavos, sería la primera que saco. Pero la segunda conclusión, que es muy interesante, es que si abrimos los ojos, si vemos lo que está pasando, si nos dedicamos a reflexionar, si nos dedicamos a tratar de entender lo que pasa alrededor, podemos anticiparnos. Y que si podemos anticiparnos, podemos gestionar el cambio. Esto es fundamental y es muy aplicable en estos tiempos para los colegios, para cualquier organización. Si podemos anticiparnos, podemos gestionar el cambio. Si no, somos unos pavos. Sí, recordaba algunos momentos que podrían denominarse como cisnes negros, ¿no? Por ejemplo, el tremendo éxito de Google o la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué impacto, no? Lo de las empresas unicornio. Sí, por supuesto. Es decir, yo creo que son una de las grandes lecciones de este nuevo cambio de era, ¿no? Hace unos años me tocó ir a una reunión que me convocaron, una charla, y yo comenté que YPF valía menos que Mercado Libre. Y la gente se quedó, bueno, nos quedamos charlando y dialogando después, pero realmente hay números que uno en el día a día se le escapa, y sí es así. Esto también tiene que ver con la economía tradicional y la nueva economía, con las empresas tradicionales y las nuevas empresas, con una manera distinta de encarar los negocios, usando básicamente las herramientas que te dan las nuevas tecnologías. Así que esto está pasando mundialmente,
cada día surgen nuevas empresas que lideran, que pasan rápidamente a liderar los índices de las empresas más activas y que más producen y que más ganan, y cada día retroceden y se caen empresas de las tradicionales, ¿no? Organizaciones tradicionales que no vieron lo que venían, que no pudieron enfocar lo nuevo y siguieron haciendo lo mismo. Hay algún concepto que quería profundizar un poquito. Me hablaste de lo caórdico, cuando me hablabas recién de la importancia de correr riesgos para innovar, ¿no? Convengamos que la innovación tiene que ver con no hacer lo mismo, correrse de esa zona de confort y tratar de transformar para mejorar el contexto. Profundizame el concepto de caórdico. ¿Qué es este concepto? Bueno, tengo que nombrar y mencionar acá a nuestro compañero, amigo Gustavo González, copernicano, que con sus años de experiencia en la consultoría, en el mundo de la empresa, en el mundo textil y demás, nos ha volcado ese concepto y lo compartimos, lo desarrollamos con vos, Marcelo. Tiene que ver con el caos y el orden. Nosotros el año pasado con vos llevamos un video a la presentación del libro en España y en esa gira loca que hicimos, y en ese video de Caórdico mostramos distintas personalidades argentinas que se habían destacado, y justamente hablábamos que nosotros tenemos algo los argentinos de eso. ¿Por qué? Porque hace 80 años que vivimos de salto en salto. Entonces un poco nos hemos acostumbrado a poder saltear estas piedras que nos va poniendo el camino, y por eso nos denominamos a nosotros mismos caórdicos, y llevamos ejemplos desde el Papa Francisco a Del Potro lesionado y que volvía otra vez a ser top 5 en su momento, a un montón de personalidades que tenemos en el mundo del arte, del deporte y demás. Así que sí, creo que tiene que ver un poco con cómo somos nosotros. Nos da alguna ventaja, y hay que aprender a convivir con eso. Nadie puede ser muy estructurado porque las estructuras van a durar poco, y acá lo que tenemos que ser es flexibles, adaptables a lo que viene, que vuelvo a repetir, va a ser muy cambiante, ya es muy cambiante. Sí, uno de los giros copernicanos que hablábamos en el libro es esto de correrse del saber al saber hacer. Y en este giro, yo creo que hace unos años que la educación está preparándose para este giro. ¿Crees que esta pandemia, esta situación que atraviesan las escuelas, ayuda a ver esta problemática, ayuda a hacer este giro consciente en las organizaciones sólidas? Y después quería hacerte una pregunta en referencia con esto, ¿no? De una sociedad que cada vez es más líquida y que entra en un terreno de interregno, como dice Zygmunt Bauman. Sí, tal cual. Mira, en primer lugar yo creo que obviamente es un momento el gran Bauman lo definió así años antes ya, ¿no? Y es así, por eso nosotros lo decimos en el sentido de que las organizaciones nuestras que son sólidas están recibiendo a chicos a los alumnos que son de líquidos. Entonces tengo una anécdota muy graciosa. Mercedes Macías, la decana de la Facultad de Ciencias del Deporte de Extremadura, me dice: Fabián, me quedé pensando en esto, me dice, porque si nosotros somos sólidos como institución y los alumnos que vienen son líquidos, se nos van a filtrar por los mecanismos. Claro, obvio, es así. Le digo, van a fluir, Mercedes, y este es el nuevo tema en esta nueva sociedad, fluir. Entonces, sí, coincido con vos, y también coincido en lo que decías antes, de que esta pandemia de algo nos tiene que servir. Nosotros siempre hablamos de las ventanas tapadas, ¿no? Es una imagen que impacta en las charlas y demás. Yo digo que es como que la educación, los colegios, las universidades, los profesorados, estuvimos por 100 años con las ventanas de la dirección y las ventanas de las aulas tapadas por unos papeles oscuros, muy oscuros, que no nos permitían ver qué sucedía afuera. ¿Y qué era lo que sucedía afuera? Era un mundo ultra rápido, un mundo en color y que venía con un formato digital.
Cuando mirábamos adentro, nuestra dirección, nuestra vicedirección, nuestra secretaría, nuestras aulas, eran en blanco y negro, eran lentas y eran en un formato, te diría yo, cassette de los 80, los TDK que usábamos nosotros. Entonces yo creo que en esto, claro, yo creo que en esto nos tiene que servir, Marcelo. Para mí esta pandemia es un viento que ha corrido esos papeles y por eso a nosotros nos gusta hablar de un taller de reflexión. Yo les pido siempre a los directivos, a los propietarios, a la entidad propietaria, a la comisión directiva, que te tomen un minuto. Yo les pido, por favor, dejen de firmar cuadernos, un minuto, salgan a caminar. Hablando mal y pronto, le digo, salgan de la cueva en el buen sentido, hablando de la oficina, hablando de la dirección, hablando de hablando de la caverna, ¿no? En ese sentido figurado. Exacto. Por eso a mí me gusta mucho esto que proponemos nosotros de la consultora con vos y con vos, y que es tomate un café con nosotros, ¿no? Es decir, a mí ese término me gusta, y estos encuentros que hicimos, tomémonos un café con entidades propietarias, con comisiones directivas, con directores generales, con directivos, nos viene bien porque, ¿sabés qué logramos? Sacarlo de la trinchera, porque ellos están 24 horas en lo inmediato, como bien decís siempre vos, en lo urgente, y no tanto en lo importante. Entonces este cafecito que nos tomamos nos permite eso, sacarlo de la trinchera, que podamos juntos analizar, ayudarlos a ver qué está pasando afuera, cómo podemos incorporarlo y cómo podemos ir haciendo los cambios en el colegio para adaptarnos a esa realidad que es así, es multicolor, es rapidísima y viene en otro formato. Entonces me parece que es muy interesante que todos podamos tener un momento de reflexión y que esta pandemia nos ayude, que sea un viento que haya corrido de estos gruesos papeles que no nos permitían ver lo que pasaba afuera. Pero también les pido, por favor, no vuelvan a poner los papeles oscuros, utilicémoslo a favor esto. Hemos salido todos en tiempo récord a enseñar de otra manera. Hemos salido todos en tiempo récord a entender que hay otras tecnologías, que hay otras maneras de acercarnos, de comunicarnos, de reunirnos. Esto tiene que dejarnos una enseñanza. Sí, es concretamente lo que decías antes de estos cisnes negros que la humanidad no ve, que pueden pasar o estar adelante de nosotros y hasta que no nos impactan no los vemos. Bauman también decía de que este mundo líquido nos desafía, ¿no? Ahora, ¿cómo salir airosos de este desafío? Porque yo te pongo otra metáfora. Como vos haces la metáfora de las escuelas con las ventanas tapadas, yo te pongo la metáfora de la estación. Quizás porque mi abuelo era ferroviario, estábamos todos cerca, algunos en la estación, y de pronto pasó un tren bala, ¿no? Ahora, al tren bala intentamos subirnos todos. ¿Quién se subió y se acomodó mejor? Aquellas organizaciones, aquellas escuelas que ya venían haciendo el cambio, transitando esta etapa de cambio, el que habían visto este cambio de paradigma. Y las que no lo habían visto, las que no lo estaban transitando, los gobiernos que no lo habían visto y no lo estaban transitando, se están tratando de subir al tren bala como sea, arriba del techo, colgado del último furgón. Pero me parece que las dos metáforas son muy claras, ¿no? En cuanto a sacar esas tapias, esos papeles que ocultaban la luz, lo que pasaba en el exterior, lo que impactaba en el mundo y en otras industrias, y también la velocidad a la que va el mundo, a la velocidad a la que va la globalización. ¿Cómo te desafías vos, Fabián? ¿Cuál es tu desafío? Porque hace más de 20 años que estás trabajando en gestión del cambio. Inclusive podemos contar alguna pequeña anécdota de cuando vos me contrataste hace 20 años para integrar tu equipo de gestión de cambio, ¿no? Sí, es así. No, en realidad lo formamos. Era un equipo de una locura porque eran 6 colegios, un profesorado, eran más de 700 empleados. Fue una locura eso. Y a veces ahora cuando vamos con vos y nos dice alguno, no, pero ustedes, ¿por qué esto o lo otro? Porque siguen esta corriente o tal corriente. Nosotros hace 20 años que empezamos con esto, Marcelo. Y vos venías haciendo la revista Colegio 2000, me acuerdo bien.
revista Colegio 2000. Y arrancábamos y bueno, formamos un equipo con cabeza distinta, lo que veníamos diciendo, visiones distintas por fuera de la caja. Y nos fue muy bien y fue muy interesante. Y teníamos otras instancias y yo lo sigo haciendo. En ese momento con Carlos Marino en IMEF y en este momento también con mi amigo Carlos, que además de licenciado en educación es sociólogo, que tiene un montón de visión, un montón de panorama y seguimos trabajando. Me parece que es eso, seguimos pensando cosas nuevas, constantemente innovar y donde vemos que nos quedamos, atacamos, vamos hacia adelante otra vez. Esa permeabilidad de miradas, ¿qué es lo que le permite a una organización? ¿Cuál es, digamos, la plusvalía? ¿Cuál es el efecto diferenciador que le da esta pluralidad de miradas a tu criterio? Porque la educación en sí es muy egocéntrica y muy academicista. Finalmente siempre se ha mirado en el espejo de lo académico, pero me parece que hoy está más que claro, sobre todo en aquellas organizaciones educativas que corresponden a un modelo de empresa privada, tener outsiders. Sí, por supuesto. Y vos fíjate que además de eso te digo, por ejemplo, outsider está hoy, es un término hace unos años que está de moda, pero además de cabeza distinta, de temas distintos, fíjate que estamos hablando también de orientaciones distintas y temáticas que podamos incorporar. No sé, rápidamente, recién te nombraba a Carlos, y nosotros hablamos del tema deporte. Y te nombraba antes a Kiko y a Jesús de la Universidad de Extremadura, y con ellos estamos trabajando en Dynamic School, que es un proyecto para traer el movimiento a las escuelas, porque lo hemos perdido el movimiento, Marcelo. Hemos perdido la modificación de los deportes, no podemos casi tocar nada. Nosotros tenemos profesorado de educación física. Entonces hablamos con Carlos, Carlos, ¿cómo puede ser que en los colegios no podamos mover el tema de deporte? Me dio un ejemplo fantástico que si querés lo compartimos. El COI, el Comité Olímpico Internacional, que fue creado en 1890 y pico, no sé, hace 2 siglos, y que tiene más países que la ONU, digamos, trabajando con ellos, renovó o actualizó los deportes, ellos que son una estructura tan antigua y tan grande. Entonces incorporaron, y mis chicos y los tuyos y todos los pibes están chochos con el beach handball, con el beach volley, el skate. Es decir, ellos incorporaron los deportes urbanos, incorporaron los deportes de playa, el Comité Olímpico Internacional, y nosotros no podemos avanzar en los colegios. Entonces tiene que ver con eso. O el otro día hablamos con vos, el otro día ya hace un par de meses, antes de esto, con Milo López, nuestro amigo, y aprovechemos para mandar un gran abrazo a él, a Tito, a Manu, a Ricky, todos los chicos del Club de la Pintura, que tan buena gente y tan buenos artistas son y colaboraron en el libro. Y en una sobremesa, acordate que salió el tema de cómo traemos, no ya el arte, cómo traemos la creatividad a la escuela. Es decir, que la hemos perdido, del jardín al primario, en el primario borramos la creatividad. Y bueno, hay que trabajarlo, hay que animarse, estamos pensando en cosas. Hay colegios, obviamente, cuando yo hablo de la mayoría, que nadie se enoje, porque hay muchos buenos ejemplos, pero tenemos que traer gente de afuera, tenemos que traer cabezas distintas que nos ayuden a pensar por fuera del corral, obviamente. Entonces, bueno, estos datos son fundamentales. El arte, la música, la pintura, la escultura, cualquier tipo de arte, los deportes distintas acciones. Hay que repensar, yo diría, casi todo. Fabián, que ya cruzamos hacia la última parte de la entrevista y para ir cerrando algunos temas, quería preguntarte, porque estás acostumbrado a liderar equipos, ¿cuáles son las facultades, cuáles son las cualidades para conducir equipos de cambio? ¿Qué es lo que tiene que tener el líder? ¿Qué tipo de transparencia, qué tipo de comunicación tiene que tener con su entorno, con su equipo, con su comunidad? Porque las escuelas están siempre como muy aferradas a determinadas creencias, ¿no? Entonces se pone de moda un maratón solidario y todas las escuelas hacemos un maratón solidario, que es algo eventual.
es algo que se hace una vez y luego se vuelve a hacer al año siguiente con mayor o menor participación, y si el día llueve corremos 100 y si el día está lindo corremos 1500. Pero me parece que es claro por ahí que no hay una cultura de liderar procesos de innovación o de transformación. No se generan dentro de la organización educativa por ejemplo, un departamento de marketing, por ejemplo, un departamento de creatividad o un departamento de innovación. ¿Lo ves así? ¿Qué sensaciones tenés? Mira, Marcelo, a mí me gusta hablar, y creo que esto aplica a los colegios, me gusta hablar del peligro del éxito en las organizaciones, ¿no? El peligro del éxito tiene que ver con esto, es decir, yo creo que descubrimos que hay costumbres, que hay hábitos, que hay mecanismos, que hay funciones, que las seguimos haciendo porque en algún momento nos dio éxito y lo dejamos ahí. Entonces nos mantenemos con esa estructura, no modificamos nada, ni la forma en que hacemos ni cómo lo hacemos. Entonces cuando vos planteás, bueno, mira, va a haber que repensar este tema de lo que veníamos haciendo, por lo que tuvo éxito ayer no va a tener por qué tener éxito hoy, y lo que nos sirve hoy no tiene por qué servirnos mañana. Ahí te dicen, bueno, te entendimos, Fabián, pero claro, te dicen la entidad propietaria, el director general, el directivo que se quiere cubrir. Para, Fabián, dice, te entendemos, pero vamos a hacer el cambio en 40 años. Decímelo de nuevo porque me encantó este concepto de lo que hoy funciona como exitoso no necesariamente es exitoso mañana. No, y es así. ¿Por qué? Porque cambian las circunstancias, porque cambia la gente, porque cambia la vida. Entonces, a mí me gusta hablar de las condiciones actuales y las condiciones que vienen. Las condiciones actuales las conocemos, no voy a extenderme porque además son malas todas, malas para el profe, malas para el docente, para el directivo, para mí, para vos no son buenas. Pero las que vienen sí. ¿Y cómo son las condiciones que vienen? ¿Y de qué tratan? Vos fíjate que, por ejemplo, nosotros hablamos en el libro de energía. ¿Y qué tiene que ver? Es un indicio. Nadie está pensando en nadie está pensando en desarrollar la industria del carbón, por ejemplo. Vamos todo por la energía limpia, por los parques eólicos, por la energía solar. Nadie está pensando en comprarse un tapado de visor. Nadie. Nadie está pensando en fumar en las aulas. Y vos te acuerdas cuando íbamos a los 80 del secundario, algunos profes fumaban en el aula. Nadie está pensando en eso. Vos fijate lo que me pasó. Voy a contar una historia que vos decís que me gusta y que me sale bien siempre. Entonces voy a contar otra historia. Estaba por dar una de estas conferencias en España. Me meto a la mañana en el hotel, leo La Nación y dice, terrible escándalo en la rural. Uy, digo, ¿qué pasó? Bueno, en la exposición de Palermo, un grupo de veganos irrumpe y los gauchos los corren y la vaca en el medio. Decían, qué tole, ¿qué pasó acá? No entendían nada. Claro, yo tenía que ir a dar la charla y digo, ahora que me pregunta alguno que se enteró, ¿no? ¿Qué le digo? Bueno, entonces lo conté. Y vos sabés que un profesor levantó la mano y me dijo, profesor, le quiero decir algo. Cuando éramos niños, mis padres nos llevaban a la corrida de toros. Dice, íbamos vestidos, aplaudíamos. Dice, era algo sanguinario. Le clavaban, lo maltrataban, lo terminaban matando. Y si el torero andaba bien, le cortaba la oreja y la exhibía al público y nosotros teníamos que aplaudir y sacar los pañuelos. Dice, hoy a mi señora y a mí no se nos ocurriría nunca llevar nuestras niñas a semejante espectáculo. Entonces, eso tiene que ver con las nuevas generaciones, eso tiene que ver con las nuevas tendencias, eso tiene que ver con lo que va pasando. Y por eso hay que adaptarse. Y por eso pensar que lo que tuvo éxito ayer va a seguir teniendo éxito hoy es un error garrafal que cometen muchísimas organizaciones. Claro, ya lo venía diciendo Itamar Rogovsky, ¿no? Ese gurú, digamos, del desarrollo organizacional. Que la clave del éxito es estar abierto al aprendizaje, al cambio constante. Sí, vos sabés que Itamar Rogovsky es uno de los grandes, como decís vos, es una personalidad en el desarrollo organizacional, cualquiera que le nombres de los consultoría lo sigue, y a mí me hace reír mucho porque, entre otras cosas, él siempre cuenta, es de la colectividad, y cuenta la historia del rabino de Praga. El rabino de Praga había inventado una especie de monstruos que los llamó golems de barro, ¿no? Entonces uno de ellos
Yo cuento siempre esto porque hago el chiste y se ríen, y como lo hago frente a líderes de colegio, cuando hago el segundo chiste ya no se ríen, ¿no? La primera parte del chiste que les gusta es que un día mandaron en Praga a uno de estos golems de barro, le pusieron la orden y lo mandaron a traer agua del río a la ciudad. Resulta que se desentendieron y el golem fue y vino, inundó la ciudad. Entonces, bueno, tuvieron que ver qué hacían después de eso con los golems. Entonces yo digo, claro, lo que llamamos la estupidez de las organizaciones, ¿no? Pero ahí viene la otra parte del chiste. Yo le pregunto, en el colegio, ¿no se dieron nunca cuenta que estamos rodeados de golems, que estamos rodeados de monstruos de barro y que muchos de ellos los armamos nosotros mismos? ¿Por qué nos rodeamos de eso generalmente? Porque estos monstruos de barro te hacen las cosas como se las pedís. Siguen tus instrucciones literalmente, sin cuestionar nada, automáticamente. Lenta, pero literalmente, van y lo hacen. Entonces nos parece, en el armado que tenemos, que eso va bien. Pero eso no va bien, eso está mal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo siempre le digo, porque esa parte del chiste no le gusta. Reconocer los monstruos, los goles que tenemos en cada organización. Yo mismo he criado un montón de monstruos toda mi vida. Entonces, hay que reconocerlos, hay que ver por qué hicimos eso. Puede ser un objeto que pusimos ahí para tal cosa y ya no tiene esa finalidad. Puede ser un mecanismo, puede ser una persona en una función que no tiene ningún sentido hoy y no nos dimos cuenta y lo mantuvimos, lo seguimos haciendo. Entonces digo, lo primero, revisemos los monstruos que hemos creado como líderes, cada uno en su organización. Y lo segundo, salgamos a modificarlo porque lo necesita la organización. ¿Y cómo salimos? Miren, ya la mitología judía ya te lo explicaba y no era tan dificultoso. ¿Qué hicieron? Esos famosos golems, esos famosos monstruos de barro, tenían en la frente una palabra que decía emet, que significa vida. Pero claro, si le sacás la E, queda met, que significa muerte. Entonces, sacándole la E, los monstruos desaparecían. Así que, como mensaje coincido, entendamos este concepto muy valioso. Todos tenemos en la organización muchos golems, muchos monstruos de barro. Algunos de ellos los hemos armado nosotros. Y los hemos dejado ahí porque en la vorágine diaria parece que sirven, pero no sirven. Hay que revisarlos y hay que quitarlos. Y hay que renovar la institución a los tiempos que vienen. Además de los monstruos de barro, en la organización suelen pasar invisibles algunos talentos, sobre todo talentos jóvenes. Tengo la sensación de, a medida que visito escuelas, lo puedo corroborar, de que no se le da mucha participación en las decisiones a los sub-30. Es decir, vos sabés que las organizaciones educativas tienen una compleja comunicación porque están integradas por componentes, digamos, de distintas edades que corresponden a distintas generaciones que a su vez tienen distintas culturas, ¿sí? Porque tenés por ahí directivos o inspectores que son baby boomers y tenés docentes o directivos que son Z o son millennials. Sin embargo, lo digo por la cantidad de directivos que van a los eventos que organizamos, tanto nosotros como con la consultora Creando Puentes, muchas veces la edad promedio de participación es mayor a los 50 años. Quizá porque hay mucho más interés de actualización a esa edad, pero quizá también porque hay más poder de decisión en ese segmento de edad. Ahora, ¿vos creés que las organizaciones están escuchando, están tratando de detectar a esos talentos sub-30 para la toma de decisiones, para la planificación de futuro? Bueno, por eso decíamos antes, Marcelo, que esta pandemia nos tiene que servir para muchas cosas. Por eso yo decía los nuevos ganadores en cada colegio, ¿no? Es evidente. Yo creo que los tienen que buscar. Muchas veces les preguntamos, ¿no? Vamos a la reunión y decimos, perdón, ¿hay alguien de menos de 50 acá? Pero no es por la edad, sino porque nos va a retroalimentar. No quiere decir que las organizaciones la dirijan gente de 30 años.
Lo que quiere decir que tenemos que tener en la mesa, tenemos que tener en el equipo gente con esa mirada, con ese pensamiento. Cuando pregunto, ¿hay algún millennial en la sala? Ni que hablar cuando te pregunto si hay algún Z. Me dice, ¿pero qué vamos? Y si son los que hoy están diciéndonos para dónde viene la mano. Entonces, claro que es así. Nosotros tenemos, mira, en las organizaciones, pero sobre todo en los colegios, un problema de siglos, Marcelo. Nosotros tenemos estructuras del siglo XIX y algunas todavía del XVIII. La mayoría de nuestro personal con poder de decisión, como bien dijiste vos, somos todo del siglo XX. Tenemos alumnos del siglo XXI. Y lo que es más, y esto es muy fuerte, y un día charlando con Gilberto surgió esta idea, tenemos alumnos que van a vivir en el siglo XXII, porque los chicos que están entrando a jardín, con esto de que hoy se vive hasta los 90, van a llegar al 2100. Entonces tenemos un problema de siglos, literal. Y sí, yo creo que hay que abrir también, como dijimos, a nuevas miradas, a nuevos aspectos. Hay que abrir también generacionalmente, sentarse con los chicos de otras generaciones, porque tienen otras iniciativas. Mira, te lo hago fácil. Estoy cansado de ir a reuniones donde a propósito digo, escucharon en la radio tal cosa y se enganchan. Miren, los chicos de 40 para abajo, de 35 para abajo, no escuchan radio. Esto es una nueva realidad. Estoy cansado de probar diciendo, mira, hoy vi en la tele. Me dicen, sí, ¿viste la tele? Miren, la tele, estos jóvenes no la encienden. Los que la tienen de vista. Y ni te hablar cuando hablamos algo que salió en el diario, que nosotros que todavía por nostalgia recibimos el diario en la puerta de casa, ¿no? Un diario, la tirada que puede tener es simbólica. Y online lo lee mucha gente, pero lee nada más que los títulos. Entonces sí, yo coincido, es fundamental. Hay que escuchar a los más jóvenes. Son los protagonistas de estos tiempos. No quiere decir que nosotros no nos podamos estar. Al contrario, nosotros tenemos mucha experiencia para aportar, pero tenemos que aportarla desde la mirada de ellos, no desde la mirada nuestra. No es nuestro mundo, es el mundo de ellos. Voy a hablar con Delfina y con Francisco a ver si esto que vos decís es así, sí, para ver si lo dejás liderar en tu casa. Fabián, pasaron más de 45 minutos de charla, la verdad que es un placer. Amigo, siempre este tipo de charlas las tenemos café por medio. Siempre voy a estar agradecido a la oportunidad que me diste vos y Marisa hace 20 años. Tenemos más canas, un poco menos de pelo, quizá las mismas mañas, pero fundamentalmente el mismo amor por la educación, por mejorar nuestros equipos de trabajo y por hacer visible el deterioro de la educación en nuestra querida República Argentina. Te quiero agradecer, decime 2 o 3 para finalizar, cómo me conecto con vos, con la consultora, qué es esto de tomarte un café copernicano y cómo puedo conseguir el libro y nos despedimos, ¿te parece? Marce, mira, vamos a contestar una pregunta que acabo de ver ahí, si te parece cortita. ¿Cómo detectar los monstruos a tiempo? Dice Meli Vitale, creo que leí. Y yo le digo que es parte de esto, ¿no? ¿Cómo detectarlo? Es eso, salir de la cueva, salir de la dirección, caminar, escuchar personas que sean de afuera, que vengan con otra idea, por fuera de la caja, y ahí lo vas a detectar muy fácilmente. Vos misma te vas a dar cuenta cómo vas a ir detectando qué cuestiones quedaron en el tiempo y no la viste. Arrancá por la punta del colegio, generalmente inicial, y terminar por la otra punta que es el secundario. Y si querés, como consejo, arrancá por la entrada, que ya no es más el portón de entrada donde tocábamos timbre, es la página web, son las redes. Así que sí, con la consultora, con Copérnico Consultora, ingresando, contactándonos a través tuyo, a través de la página web y demás, estamos a disposición para estos cafecitos que nos tomamos con muchas instituciones hasta ahora, por suerte, a quienes queremos agradecerles, mandarle un saludo. Y el libro en Mercado Libre, ¿no? Lo estamos vendiendo por ahí y obviamente personalmente con nosotros para cualquier duda, para cualquier inquietud, estamos a disposición. Sí, mandarle un beso grande a Marisa y a Vilma Martínez, por supuesto. Yo siempre soy un agradecido, es mi amiga, y soy un agradecido de la oportunidad que nos dio. Y recordar tanto a vos como a todo el personal que nos acompañó en esos tiempos muy difíciles. Mandarle un beso a Belén, que le prometí que le iba a mandar un beso, porque ella en la charla no me
saludó, así que nuestra compañera Belén, un beso. Y bueno, agradecer a todos, en serio, a tantos amigos que veo que están escribiendo, a tantos profes, realmente muchas gracias, Marce, por esta invitación y felicitarte por animarte vos también a un nuevo formato y haberme hecho animar a mí, que me hiciste conectar en Instagram y a través de este vivo como nunca en mi vida lo había hecho. Este analógico te agradece. Hay que animarse. Y este mensaje se lo trasladamos a todos los amigos de las distintas instituciones de enseñanza que nos están siguiendo. Bueno, un abrazo grande y saludos a la familia. Nos estamos viendo pronto. Espero que nuestra audiencia haya disfrutado de este café copernicano. Muchas gracias. Gracias, Marce. Un abrazo grande y saludos. Saludos a todos. Bye.